Bienvenidos sean cada uno a Juntos Estudiemos la Biblia de este lunes 13. Ve, llama a tu familia, llama a tus amigos, escríbele por WhatsApp, escríbele por cualquiera de los medios por donde puedas escribirle para que les avise que ya estamos en nuestro Juntos Estudiemos la Biblia. Hoy tenemos un día muy interesante. Vamos a estudiar sobre la siembra, sobre la cosecha. ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de siega y de cosecha? Bueno, pues hoy vamos a continuar hablando, pero de siembra y cosecha. Así que busca ahí a tu familia, busca a tus amigos, busca a tus conocidos para que juntos estudiemos la Biblia. En lo que ellos llegan, vamos a orar presentando este tiempo en oración delante de la presencia del Señor. Tú que estás ahí en tu casita, ponte en comunión y pídele al Señor que te dé sabiduría para que hoy puedas pues comprender cada texto bíblico que vamos a estudiar y que juntos podamos, ¿verdad?, llenarnos de la palabra del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti como un vaso, Señor, como una vasija. Queremos ser llenados de ti. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Por tanto, danos la sabiduría que necesitamos. A cada uno de los que están ahí conectados, Señor, también derrama sobre cada uno de ellos la sabiduría que solo viene de ti para que puedan comprender este estudio sobre tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y vamos a hablar sobre la cosecha. Siempre trae consigo una semilla. Antes de cosechar debe haber habido una semilla que se sembró. Vamos a leer el texto bíblico, pues el texto bíblico principal de este estudio se encuentra en Mateo capítulo 13. Recuerda tener tu Biblia, tener agenda, lápiz. Recuerda tener cerca ahí para que tomes tus anotaciones y como el tiempo en estos medios es un poquito acelerado, pues luego te sientas tranquilito, tranquilita para que escudriñes más tranquilo todos los textos que vamos a estar hablando y trabajando esta noche. Mateo capítulo 13, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y este texto bíblico nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en la traducción del lenguaje moderno. Luego más adelante vamos a volver a leerlo en la Reina Valera 1960. Dice la palabra: ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Pero las plantas no vivieron mucho. El versículo 5. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron las plantas de trigo, pero la tierra era poco profunda. Dice el 6, pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando el sol salió. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas del trigo y no la dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con hasta 100 semillas. Otras produjeron espigas con hasta 70 semillas y otras produjeron espigas con hasta 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oído, presten mucha atención. Este texto que hemos leído es sobre la siembra, el texto sobre la siembra. Y vamos a hacer una retroalimentación medio rapidito
sobre lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada, pues, estuvimos hablando de siega y de cosecha. Hicimos comparaciones de lo que era la siega y de lo que era la cosecha. ¿Recuerdan? Y hablamos de varios términos que aparecen en el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de siega, de algunos principios que salen de la palabra siega y otros que salen de la palabra cosecha. Estuvimos hablando sobre algunos de ellos y la comparación que hacíamos sobre la diferencia entre siega y cosecha es que siega consiste en cortar el trigo y la cebada o cualquier tipo de cereal. Generalmente este corte ocurría entre los meses de marzo y junio. Eso es la siega. Y la cosecha consistía en recoger los frutos de la vid con la cual se hacía el vino. Se recogía el fruto de la aceituna con el cual se hace la oliva, el aceite de oliva. ¿Recuerdan ese aceite que tanto usamos? Y se recogía también el fruto de los dátiles, como los higos, como la granada, y de esto se saca, ¿verdad?, el vinagre y otros tipos de jugo que ellos utilizaban. Esto se hacía generalmente entre los meses de septiembre y octubre. De ese tema fue que estuvimos hablando la semana pasada, ampliamos bastante. Estuvimos hablando de lagar, estuvimos hablando de viñedos, estuvimos hablando de lo que era la uva, estuvimos hablando sobre algunos términos de siega, hablamos de muchos, de la cosecha. Estuvimos haciendo varias comparaciones, pero no solamente lo hicimos en el sentido cotidiano. Recuerdan que hablábamos de eso, de lo que era cotidiano, lo que era normal para ellos. También estuvimos buscando algunos textos bíblicos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, que estos términos son aplicados en sentido espiritual, de acuerdo al manejo espiritual de las vidas. Entonces, estuvimos tratando toda una hora sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre la cosecha. Siempre trae una semilla. No hay forma de cosechar algo si no se ha sembrado. Todo lo que se cosecha es porque ya previamente fue sembrado. La humanidad completa se rige por esta ley de la siembra y de la cosecha. Aunque lo veamos en el sentido cotidiano de lo que la forma de vida de los judíos, de los israelitas, pues también esta ley de la siembra y la cosecha, el ser humano es regido, es dirigido por esta ley. Si nosotros al momento de cosechar no vamos y levantamos nuestra cosecha, entonces se va a echar a perder. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada que cuando viene el tiempo de la cosecha es porque el fruto está maduro? ¿Lo recuerdan que lo hablamos? Cuando viene el tiempo de cegar o de cosechar es porque ya el fruto está maduro, es porque los campos están blancos. Entonces, si a la hora de cosechar el fruto que se sembró, no lo cosechamos, no lo recogemos, entonces se van a podrir, se van a dañar aquellos frutos que ya era tiempo de recogerlo. Para nosotros cosechar buenos frutos, entonces nosotros tenemos que dar algunos pasos. Tenemos que labrar la tierra, tenemos que sembrar nosotros mismos nuestra semilla. La semilla que tú quieres recoger en el futuro, cosechar en el futuro, tú mismo eres quien tiene que, pues, sembrarla. Pero igual tú eres quien tiene que labrar la tierra, trabajar la tierra. Tú eres el que vas también a recoger aquella cosecha. Por ende, tú tienes que cuidar tu siembra, tienes que cuidar aquella semilla que tú te has dedicado a sembrar y a cuidar, porque tú eres quien la vas a recoger. Por eso es tan importante que sepamos lo que estamos sembrando, el tipo de semilla que estamos sembrando, porque como somos nosotros mismos que nos va a tocar recogerla, pues no queremos sorprendernos mañana con lo que estamos recogiendo. A lo largo de toda la vida de la persona hay etapas que son sucesivas. Se nace, se crece, se desarrolla, la persona se reproduce y luego entonces viene la muerte. Es algo natural, es algo que de manera sucesiva acontece en la vida del ser humano. De esa misma manera nosotros vemos, ¿verdad?, que un niño pues
nace. Y cuando nace, ¿sale caminando de una vez? No, primero tú lo sueltas en la cama, en su camita, y a los 3 o 6 meses, algunos hasta los 3 o 4 meses ya se están volteando, ya están girándose en su camita. Luego lo vemos que cuando unos cuantos meses están gateando, están queriendo conocer, experimentar. Y al poco tiempo después de eso, entonces están ellos caminando y ahí sigue su desarrollo de crecimiento, su desarrollo como ser humano, porque es lo natural, es lo normal que Dios ha establecido para que la persona pues de esta manera se desarrolle. Cada paso que nosotros damos es importante en nuestras vidas y todo esto requiere de tiempo, todo esto requiere de dedicación. Nosotros no podemos saltarnos ningún paso, ningún proceso, ningún desarrollo en nuestras vidas, no podemos saltárnoslo porque es de manera natural, nosotros tendremos que vivir cada proceso. Cuando vemos que nos saltamos un proceso, por ejemplo, somos niños y queremos comportarnos como adolescentes, nos estamos saltando, ¿verdad?, el proceso de lo que es la niñez, de gozarse, de correr, de jugar, de brincar, de ver muñequitos, de jugar con carritos los varones, de jugar con muñecas las hembras. Si queremos comportarnos de niños como adolescentes, entonces estaríamos saltándonos esa etapa de nuestra vida y no podemos saltárnosla, porque después que estemos grandes vamos a querer vivirla. Por eso es que Dios tiene ya instituido una norma, tiene instituido reglas para nosotros. Todo nace, todo crece, todo se desarrolla, todo se reproduce, pero también todo muere. Así que por eso vemos que Dios creó los cielos, la tierra, creó todo lo que está en el cielo, creó los mares, creó los animales, todo tipo de animal, terrestre, acuático, que vuela, creó también al hombre y todo esto Dios lo hizo en un tiempo determinado. Todo esto Dios tomó un tiempo para hacerlo. O sea que hay un proceso, incluso Dios nos lo muestra a través del Génesis, desde el capítulo 1. Nosotros vemos a Dios haciendo todo tipo de maravilla en la creación, todo por paso, todo mediante un proceso y durante un tiempo determinado. Así que así nos ocurre a todos nosotros los seres humanos. Tenemos que vivir cada proceso de nuestra vida, cada etapa de nuestra vida sin saltarnos ninguna. Llega el momento que después que sembramos, pues hay que cosechar, ¿sí? Tenemos que sembrar una semilla, la sembramos, pero ya después que está sembrada la semilla, esperamos el tiempo a que esa semilla crezca, se desarrolle, como la norma de la vida que les acabo de hablar, que se desarrolle, que esa semilla se reproduzca y entonces cuando ella se reproduce y se madura, entonces viene el tiempo de cosechar, de recoger de ella. Entonces no podemos saltarnos eso, no podemos pretender sembrar una semilla hoy y ahorita estarle buscando los frutos de esa semilla, porque hay un proceso. Como mismo tuvo ese proceso Dios para la creación, ese mismo proceso Dios lo determinó para nuestro desarrollo como seres humanos, así mismo es lo que nosotros sembramos. Tiene un proceso. No puedo yo sembrar hoy una semilla e ir a buscar el fruto ahorita o mañana, porque eso tiene que tener un tiempo que debe agotarse del proceso y luego a su tiempo es que yo voy a cosechar, voy a recoger los frutos, los productos que me haya dado esa siembra. Si yo tengo una semilla en la mano, miren esta semilla, a ver, creo que pueden verla, ¿verdad? Tal vez la distinguen, es una semilla de aguacate, ¿sí? Si yo tengo esta semilla en mis manos y les pregunto, ¿qué tengo en mis manos? De seguro que ustedes me dirán, oh, pastora, una semilla, usted lo acaba de decir. Y es lo que estoy viendo, es una semilla. Y usted dijo, es una semilla de aguacate. Y si yo les digo que sí, que tienen razón, pero no está toda la verdad ahí. Ciertamente es una semilla, pero yo no la veo como una simple semilla. ¿Saben cómo yo la veo? Yo la veo como un bosque. Yo la veo como una semilla que me va a dar frutos, muchos frutos. Yo la veo como una semilla
que cuando yo la siembre y ella se reproduzca y llegue el tiempo, ¿verdad? De yo recoger la cosecha de ella, yo la estoy viendo como un bosque que esta semilla me dio muchos árboles. ¿Por qué? Esta es la semilla me da un árbol, pero en ese árbol hay muchas flores, hay muchos frutos y dentro de cada flor, dentro de cada fruto, hay semillas de estas. Y esas semillas que están colgadas de ese árbol, a su vez me van a dar más árboles. Y aquellos árboles, así sucesivamente, también me van a dar más frutos, más semillas y me van a dar mucho más árboles. Entonces, por eso yo veo un bosque. Tú determinarás qué tú ves. Miren, esta planta, este fruto, esta es una naranja agria, ¿verdad? Que pueden ver, en esta naranja agria pueden ver muchas semillas. Sí, pero yo les aseguro que no se sembraron muchas semillas para dar un árbol de naranja agria. Se tomó una sola semilla y esa semilla, vamos a ver, no va a salir solo una naranja, sino que de una semillita va a salir muchos frutos de esa naranja. Va a salir un árbol que va a darnos mucha naranja y que va a tener muchas semillas, como ustedes la alcanzan a ver ahí. ¿La alcanzan a ver? Sí. Tiene muchas semillas y así sucesivamente. De ese árbol, pues vamos a sacar muchas semillas y muchos árboles. Así que tú no puedes verlo como una sola semilla, sino que tú tienes que verlo como a la potencia multiplicado por muchas otras semillas que te van a dar muchos frutos y que te van a dar todo un bosque de árboles. Así que no es lo que tú puedas ver per se, o sea, tú no puedes verlo de manera literal, solo la semillita que está sembrando, sino que tú tienes que verlo, que por la fe el Señor va a multiplicar, lo va a llevar al exponente más alto. La semillita que tú sembraste la va a llevar a multiplicarse. Si esa semilla es tú usarla para las cosas buenas, si la semillita que tú estás sembrando es ese chin de amor que tú crees que estás dando, tú tienes que verlo con fe, como que eso Dios lo va a multiplicar en el corazón, que llegue ese chin de amor que tú puedes estar dando. Asimismo lo hace Dios con nosotros. Él no nos ve a nosotros, Él no ve en nosotros lo que nosotros estamos viendo de nosotros, sino que Dios nos ve más allá, Dios nos ve más grande, Dios nos ve más fuerte. Aunque nosotros nos veamos como débiles, Dios no está viendo con otros ojos, Dios está viéndonos como fuertes, como poderosos en Él. Y es como Dios quiere que tú te veas. Yo sé que a veces algunos pues toman excusa de decir, no, es que yo, ¿qué voy yo a plantar si yo no tengo nada que dar? Yo quiero decirte que todos tenemos algo que dar. Y por poco que tú lo veas, tienes que sembrarlo, tienes que trabajarlo, porque es Dios quien lo va a hacer multiplicar en tus manos. El éxito está en convertir las cosas que son pequeñas en cosas grandes. Ahí es que radica el éxito. Si tú empiezas a verte como que tú eres muy pequeño, como que tú no puedes alcanzar las cosas, entonces no tendrás éxito. Tú vas a tener éxito cuando tú veas que lo poquito que tienes, tú lo estás poniendo en la mano del Señor y el Señor lo va a multiplicar. El Señor te va a ayudar a cosechar mucho de eso poco que tú crees que es poco que estás sembrando. Así que si tú quieres salir adelante en la vida, tú solo tienes que dejar de verte como poquita cosa y tienes que entonces lo poco que tienes, entonces ponerlo a producir para que eso se multiplique y es como tendrás el éxito garantizado. Hay dos puntos que quiero tocar en este estudio de esta noche sobre la siembra y sobre la cosecha. El primer punto es que el Señor nos habla de que nosotros tenemos que sembrar para que podamos recoger. Como trigo que somos, tú sabes que tú y yo somos el trigo, ¿verdad? El trigo que Dios ha sembrado, el trigo que Dios va a utilizar para traer a otros a los pies de Él. Y estuvimos leyendo al principio la parábola del sembrador.
y lo leímos en Mateo capítulo 13. Ahora lo vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, porque la parábola del sembrador se encuentra en diferentes libros de la Biblia. Está tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Y lo vamos a leer en los tres evangelios para que comparemos el punto de vista de cada evangelio, cómo cada evangelio lo escribió. En Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Lo voy a leer completo para los que se conectaron más tardecito, que no escucharon la lectura cuando la leímos al principio. Y dice: y les enseñaba por parábola muchas cosas, y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Profundidad. Dios busca para que tú puedas dar buen fruto, que tú profundices en él. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, 100 por uno. El propósito de esta parábola la vemos en Lucas capítulo 8, versículo 9 al 10. Recuerdan que le dije que los evangelios, los tres, Marcos, Mateo y Lucas, hablan sobre esta parábola. En el capítulo 8, versículo de 9 al 10, también nos habla el evangelista Lucas sobre esta parábola y el propósito del Señor al pronunciar este tipo de parábola. Dice el 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Esta es la Reina Valera 1960. Pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces vamos a leerlo en un lenguaje más llano, en la traducción del lenguaje actual. Dice: los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Es la misma parábola, ejemplos. Jesús les dijo: a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos de Dios, no les permite saber mucho más. Pero a los que no, Dios le permite saber mucho más. Pero a los que no saben mucho sobre los secretos del reino, Dios les hará que se olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así, por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Aquí, así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuchen, nunca entenderán, y por más que miren, nunca verán. Pues no aprenden ni piensan, sino que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hicieran lo, entenderían mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo los salvaría. Es la razón por la que nosotros escuchamos tanta gente decir: es que yo leo la Biblia, pero no entiendo nada de lo que leo. Ustedes han escuchado mucha gente decir eso, ¿verdad? Bueno, porque el Señor, aquellas personas que no le sirven, como es el Espíritu Santo quien da la revelación de la palabra, no tienen ellos al Espíritu Santo para que les revele, para que el Espíritu Santo le dé la sabiduría y el entendimiento para que cuando lean puedan comprender lo que leen. ¿Qué es una parábola? Estamos hablando hace rato de parábola, pero ¿qué es una parábola? Una parábola, que son las frases, la forma de Jesús comunicarse, son aquellas breves narraciones dichas por Jesús que encierran una educación
tanto moral como espiritual. Revela una verdad espiritual de una forma comprensiva. Lo que hacía Jesús a través de comunicarse al pueblo, a la gente, por parábola, era hablarle de manera llana, pero como ellos no tenían al Espíritu Santo, no podían entender. Y solamente los discípulos o las personas que habían entregado su vida al Señor eran los que podían comprender los ejemplos que Jesús le ponía, las parábolas que Jesús le hablaba, para que ellos entendieran en un lenguaje llano, pero ni siquiera así podían comprender. Hablábamos la semana pasada sobre sembrar. Y sembrar es que plantar, es regar semilla, es esparcir semilla. Eso es sembrar. Y la semilla es la palabra del Señor. Es lo que estamos aprendiendo hoy a través de la parábola del sembrador. El Señor, por etapas, ¿verdad?, fue explicando esta parábola, porque los discípulos le preguntaron, Señor, pero si tú sabes que ellos no van a entender, ¿por qué tú le estás hablando por parábola? ¿Por qué le estás hablando por ejemplos? Entonces, luego el maestro le dice a ellos, miren, yo le estoy enseñando así, por esto y por esto y por esto. Acuérdense que lo acabamos de leer, capítulo, en Mateo capítulo 13, en la versión pues del lenguaje actual, del versículo 10 al 15, y también se encuentra en Lucas 8, del 9 al 10. Lo acabamos de explicar, que los discípulos se le acercaron y le hacen esta conjetura al maestro. Pero si ellos no van a entender, Señor, ¿por qué tú le estás hablando por parábola? Porque entonces ellos no van a entender. Y el Señor le dice por qué lo está haciendo así. Pero luego el Señor, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pues les explica lo que Él quiere dejar dicho con la parábola del sembrador. Así que vamos a ver la explicación. En Lucas 8, ahora del versículo 11 al 15, búsquelo ahí. Recuerde anotar todos los textos que estamos dando, si no le da tiempo a buscarlo, para que luego lo busque más tranquilito. Vamos a ver la explicación entonces que el maestro da. Lo vamos a leer en la Reina Valera y en el lenguaje actual. Esta es pues la parábola, Lucas 8, del 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando el Señor se refiere aquí en la parábola del sembrador, que habla de una semilla que fue sembrada, él está hablando de la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón de las personas que no conocían al Señor. Y él dice que este campesino que tiró la semilla, o sea, que tiró la palabra del Señor, esas semillas que ese campesino tiró cayeron en diferentes áreas. Y entonces aquí el maestro explica qué significan todas esas áreas. Y dice el 11, esta es el 12, y los de junto al camino son los que oyen. Las personas que están paradas por ahí cerca y que oyen. Y que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y que no se salven. Aquellas personas que ahora mismo están conectados no son cristianos, pero están escuchando. Esas son las semillas que fueron tiradas y que cayeron junto al camino. Son aquellos que escuchan la palabra del Señor, aunque no hayan tomado la decisión de recibir al Señor. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo, como ellos no toman la decisión de recibir a Cristo en su corazón y de vivir un Cristo, entonces el enemigo viene y le susurra a los oídos y lo engaña, y entonces saca esa palabra que esa persona escuchó, esa palabra de parte del Señor que esa persona escuchó, y como no tiene ninguna fortaleza porque no tiene el Espíritu Santo en su vida para seguir adelante escuchando la palabra, pues decide no seguir escuchando más la palabra y tampoco recibe al Señor. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en otro tiempo de prueba, porque viene la prueba, porque vienen las dificultades, se apartan. Son aquellos que reciben al Señor, sus raíces no son profundas, se conforman con ir un día al servicio a la casa del Señor, si acaso, o un día al mes, o un día a la semana, y no se acercan al Señor, realmente no trabajan en su vida para cambiar todas las cosas que son pecados, que a Dios no le agradan. Entonces llega un tiempo en que el enemigo los engaña, los afanes de la vida vienen, lo entretienen en el camino, el enemigo lo engaña y logra llevárselo y apartarlo.
pero también son aquellos que cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, pues abandonan al Señor y se van. Otra semilla, entonces dice, aquella que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son aquellos que, como lo dice aquí bien explicado el Evangelio, pues van a la iglesia, pero no son realmente creyentes asiduos. Simplemente yo visito la iglesia, dicen, se ocupan mucho en sus cosas de trabajo, de estudios, en sus afanes personales, y llega un momento en que sienten más placer, pues juntándose con sus amigos después del trabajo para irse a beber, a disfrutar por ahí, sienten más placer en lo que consiguen, en el dinero que tienen, en la riqueza que tienen, se afanan mucho, se ocupan demasiado y esa gente no echa raíces en el Señor, así que terminan apartándose del Señor. Hay una buena semilla y es esta que cayó en tierra buena. Y eso somos tú y yo que hemos perseverado en el Señor. Esa semilla que el Señor, pues en tierra buena nos tiró y entonces dimos fruto. Son esas personas que la palabra del Señor fue dada a través de alguien que Dios usó para dar esa palabra. Y esa semilla cayó en tierra buena, cayó en un corazón que necesitaba al Señor, cayó en un corazón que quería cambiar, cayó en una persona que es agradecido por Dios, por lo que Dios ha hecho, porque le ha sanado, porque le ha restaurado, porque le llamó de cuando estaban metido en sus delitos y pecados y Dios le perdonó y lo llamó y lo limpió. Entonces son agradecidos y le sirven al Señor porque aman al Señor. Esa es la buena semilla. Esa es la semilla que cayó en aquella tierra buena y que profundiza en la palabra del Señor y que no se conforma solo con oír la palabra, que otros se la lean o un texto bíblico que le mandan, que le envían por las redes sociales todos los días en la mañana, sino que son aquellas personas que escudriñan la palabra, que tienen hambre y sed de justicia, que buscan la presencia del Señor. Son aquellas personas que no se conforman con ir a un servicio, a la casa del Señor y ser uno más y ser un mueble más de la iglesia, sino que son personas que se meten en una adoración genuina, que en agradecimiento lloran si tienen que llorar, de gratitud ante la presencia del Señor, adoran con un corazón agradecido ante el Señor. Son personas que de todo lo que consiguen económicamente lo donan, dan de eso a los que necesitan, dan de lo que consiguen a la iglesia. Son obedientes a la palabra del Señor. Son personas que aunque saben que son seres humanos que tienen, ¿verdad?, debilidades, trabajan para esas debilidades, convertirlo en fortalezas delante de la presencia del Señor y agradar cada día más al Señor. Esa es la buena semilla que cae en la tierra buena. Y de esa manera lo explicó Jesús a sus discípulos cuando le pidieron que por qué le hablaba en parábolas al pueblo si no iba a entender. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú has sembrado? ¿Qué tipo de semilla has sembrado? ¿Cuántas semillas tú has sembrado? Recuerda que te estoy hablando en el sentido de predicar el evangelio del Señor. Esa es la semilla de la que hoy estamos hablando. La semilla de predicar el evangelio. La semilla de sembrar el amor de Cristo en el corazón de las personas. La semilla de sembrar obediencia en el corazón de las personas. La semilla de sembrar los frutos del Espíritu Santo en el corazón de las personas. ¿Cuántas semillas así tú has sembrado? ¿Las puedes contar? Ahora puedes hacer memoria. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo y siguen perseverando al Señor porque tú le hablaste la palabra, porque lo trajiste, porque tú lo alimentaste espiritualmente, le has dado seguimiento, has estado ahí cuerpo a cuerpo, hombro con ellos para que perseveren, para que se puedan salvar? ¿Cuántas semillas así tú has plantado? ¿Estás tú recogiendo frutos de esa semilla que plantaste? ¿Estás recogiendo tú la cosecha, esa cosecha que al tú sembrar la semilla, luego tú te sientes feliz, te gozas con ver que el fruto de aquello que tú has sembrado, de aquella semilla de la palabra del Señor que tú has sembrado en el corazón, hoy estás recogiendo la cosecha y esa cosecha está siendo multiplicada porque esa persona también está trayendo otras vidas a los pies del Señor, está predicando el evangelio?
Recuerda que si tú predicas la palabra y la persona no se convierte, tú no tienes que ponerte triste por eso. Tu deber es sembrar la semilla del evangelio en el corazón de las personas, porque el crecimiento se lo va a dar el Espíritu Santo. El crecimiento a esa semilla se la va a dar el Espíritu Santo. Lo tuyo es sembrar la semilla y darle seguimiento para que el Espíritu Santo pues traiga crecimiento a esa semilla. La cosecha, recuerda que la cosecha siempre comienza por una semilla. Tú no puedes pretender recoger naranjas como la que te presenté ahorita si tú nunca sembraste una semilla de naranja. Entonces recuerda, para cosechar tienes que sembrar. La cosecha comienza por la semilla. Todo lo que tú inicies debe realizarlo con responsabilidad. Si ya tú sembraste la semilla del evangelio en el corazón de alguien, tú debes tratar de darle seguimiento a esa persona. Recuerda, traerlo a los pies del Señor y formarlo incluso como discípulo del Señor. El Señor no quiere que tú te conformes solo con tirar la semilla y que caigan donde tengan que caer. No. El Señor quiere que tú tires la semilla y que tú evalúes el terreno donde tú estás tirando la semilla. Una vez tiraste la semilla, que es la palabra del Señor, tú le des seguimiento a esa siembra que tú estás haciendo hasta que pueda esa siembra pues dar los frutos dignos de arrepentimiento delante de la presencia del Señor. Nosotros vamos a recoger lo que hayamos sembrado. Si sembraste bien, pues vas a recoger bien. Si sembraste mal, vas a recoger mal. Cuando tú inicies una cosecha, tú debes tener visión. Tú debes visualizarte, debes tener fe de que tú vas a recoger de lo que has sembrado, tú vas a recoger frutos buenos de esa siembra que tú has hecho. Así que Dios busca en nosotros personas que sean visionarias. Tú no puedes decir, no, yo no voy a sembrar semilla en ese terreno porque ese terreno se ve que ahí no se da nada, ahí no se dan ni los pensamientos. Porque tú no eres quien debes evaluar si esa semilla realmente va a dar frutos o no, porque recuerda que el Espíritu Santo es quien va a ayudar a que con tu ayuda, ya que la sembraste, estás cuidando de ella, le estás dando las atenciones, el Espíritu Santo, el crecimiento. Por ende, tú no puedes rechazar un terreno para sembrar una semilla solo porque tú digas, no, es que no creo, no, tal vez voy a ir a predicarle la palabra y me va a rechazar. Quizá voy a dar la palabra y me va a decir muchas cosas o no, ahí no hay fruto, ahí no va a haber crecimiento, porque tú no sabes si el Señor está enviando, es porque ya hace mucho ese terreno está trabajado para que cuando tú siembras la semilla inmediatamente crezca y dé frutos. La segunda cosa que te quiero tratar en este estudio de hoy es que si tú quieres una buena cosecha, entonces tú debes fijarte de varios puntos. Al momento de sembrar, tú en el futuro cosechar, ¿verdad? Y como quieres cosechar, se supone que tú quieres una buena cosecha. Entonces, hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué sembrar? ¿Cuándo sembrarlo? ¿Cómo sembrarlo? ¿Dónde sembrarlo? ¿Por qué sembrarlo? ¿Y para qué sembrarlo? Y vamos a verlo desde el punto de vista de la parábola que hemos estado leyendo, la parábola del sembrador. ¿Qué debes sembrar? Tú debes sembrar algo que dé fruto. Tú no puedes sembrar algo que lo que te va a dar espinos. Tú no debes sembrar una semilla de algo que no te va a dar los frutos, que te va a servir ni siquiera de planta ornamental, que ahorita la vas a tener que arrancar y echarla al fuego, como dice la palabra. Tú debes sembrar una semilla que te dé fruto y que te dé fruto bueno. Si lo que tú sembraste no te da fruto, pues entonces no vas a poder cosechar nada. Entonces es bueno que te fijes de qué tipo de semilla, qué semilla yo debo sembrar. Porque yo quiero un tipo de frutos y quiero cosechar ese tipo de frutos. Así que tú debes sembrar esa semilla
Y esa semilla es la palabra del Señor. Y tú debes sembrar una semilla que crezca y germine en el corazón de la persona para que pueda servirle al Señor y de la manera en que tú la siembres, nunca esa persona pues piense en apartarse del Señor. Así que, según Lucas capítulo 8, versículo 11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debo sembrar? En el sentido del evangelismo, ¿qué debo sembrar? La palabra del Señor. La semilla que es la palabra del Señor, según lo dice Lucas capítulo 8, versículo 11. Así que ha llegado la hora de sembrar. Ya no hay excusa de decir, no, es que yo no sé dar la palabra, yo no tengo conocimiento. Si no tienes conocimiento, prepárate, pero debes empezar a sembrar para que recojas los frutos de lo que has sembrado, porque no hay excusa. Ya es tiempo de que siembres para que coseches ese fruto digno de arrepentimiento de aquellas personas en las cuales tú siembres la palabra del Señor. Así que tú debes crecer espiritualmente, tú debes desarrollarte espiritualmente, ya tú debes madurar, ya tú no eres un bebecito de leche para decir es que yo no sé cómo manejarme con la gente. Deja de buscar las excusas como las que puso Moisés cuando el Señor lo llamó para que fuera a liberar su pueblo allá en Egipto. Deja de poner excusas. Y si tienes que prepararte, prepárate para a sembrar la semilla, que es la palabra del Señor. Punto B. ¿Cuándo debo sembrar? ¿Cuándo debo sembrar? Bueno, yo debo sembrar cuando yo conozca el camino del Señor. Recuerda que estamos hablando de la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra del Señor. Si tú no conoces al Señor, tú no vas a tener palabras de parte de Dios para hablársela a la gente. Entonces, ¿cuándo yo debo empezar a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de las personas? Cuando tú conozcas el camino, cuando tú conozcas al Señor, cuando te hayas parado, como dije ahorita, en la palabra. Porque habrá personas que te harán preguntas y no las sabes contestar si no te has llenado de la palabra del Señor, si tú no has escudriñado la palabra del Señor, te pueden hacer quedar mal. Entonces, debes conocer el camino del Señor y prepararte en la palabra para que des, entonces, siembres esa semilla y que puedas cosechar. Mira como lo dice Juan 14, versículos 5 y 6. Dice, les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, el Señor Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una vez nosotros conocemos a Jesús, entonces ya nosotros sabremos qué decirle a las personas para que ellos vengan a los pies del Señor y ya podremos sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de las personas. Así, de esa manera, tú no te vas a dar de qué terreno, en qué terreno tú vas a sembrar la semilla, porque si ya tú conoces el camino, ya tú vas a poder también percibir el tipo de terreno y cuándo sembrar esa semilla. Salmo 25:4 nos lo dice de esta manera. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu vereda. Cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor nos muestra cómo debemos trabajar, en qué momento debemos dar la palabra, en qué terreno debemos sembrar la palabra. El Señor es quien nos guía y nos dirige en todo momento, porque Él nos muestra la senda por la cual debemos andar. Así que tú debes sembrar conociendo la senda del Señor y conociendo ya sus caminos para que tú entonces no te equivoques en el momento en que vayas a trabajar la palabra del Señor con alguien para que esa persona sea persuadida y venga a los pies del Señor. Punto C. ¿Cómo yo debo sembrar? ¿Cuáles cosas yo debo utilizar para sembrar? Mira, tú puedes sembrar la palabra del Señor en tu vecindario, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, en la universidad, del colegio. Ni siquiera hay edad. Si son niños que están yendo a la iglesia y que se le ha enseñado, ¿verdad?, el evangelio, ellos también pueden predicarle a otros niños. Así que siempre va a haber
tú vas a tener una herramienta para tú sembrar el evangelio, sembrar la buena semilla en el corazón de las personas, la buena semilla que es la palabra del Señor, que es la promesa de salvación para aquellas personas que acepten al Señor como su Salvador. Así que tú puedes en esas personas sembrar esperanza, sembrar amor, sembrar vida, esa abundante que solo nos la da el Señor. Tú puedes sembrarla y lo vas a sembrar con fe, creyendo que la palabra que tú estás depositando en el corazón de esa persona va a germinar y va a crecer con el tiempo y va a dar fruto. No puedes ir a predicarle a una persona diciendo por dentro de ti, ay, que me va a rechazar, es que no va a querer oírme, es que quizás no le va a interesar que yo le vaya a hablar del evangelio. Si el Señor te motivó a sembrar la semilla del mensaje de la palabra en el corazón de alguien, de fulano, de fulana, lleva esa palabra, porque el Señor, llévala con fe, porque el Señor le va a dar el crecimiento que necesita esa semilla que tú vas a sembrar en ese corazón. Mateo 13:1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Jesús aprovechó el momento de cuando él salió de aquella casa, donde él estaba ahí pues descansando, se encontró con que había una gran multitud que andaba buscando, lo que estaban esperando que él saliera para ser alimentado por esa palabra que Jesús daba. Y Jesús no desaprovechó esa ocasión. O sea, para sembrar el mensaje del evangelio no podemos desaprovechar ninguna oportunidad que el Señor nos da para sembrar el evangelio, el mensaje del evangelio. El Señor se montó en una barca, se alejó un poco de la orilla del río y empezó a hablarle esta parábola del sembrador. El Señor empezó a hablarle la palabra porque la multitud estaba ahí sedienta de escuchar al Señor. Así que él no dijo, yo estoy cansado, yo tengo que irme del otro lado del mar de Galilea, así que los veo después, gusten verle. No, él aprovechó y dio la palabra y no desperdició el momento. Entonces, ¿dónde yo debo sembrar? ¿Dónde? Dice Mateo 13 del 4 al 8, nos dice en cuáles son los terrenos que yo debo sembrar. Y dice el 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Tú tira la palabra. El Señor es quien le va a dar el crecimiento. Parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y parte cayó en tierra buena. Cuando tú tiras un puño de semilla, es posible que algunas se ahoguen por los espinos, otras la pisen en el camino, otras vengan las aves del cielo y se la coman, pero es posible que de ese puño que tú tiraste de semillas, esa palabra que tú lanzaste, dentro de ese grupo de personas donde la lanzaste, hay una tierra ¿Por qué debes sembrar? Porque la cosecha siempre comienza con una semilla. Recuerda que desde que empezamos a hablar sobre juntos estudiamos la Biblia, estamos hablando de que para cosechar nosotros tenemos que tener una semilla. Entonces, la cosecha siempre va a tener un antecedente y que ese antecedente fue pues la semilla. ¿Por qué yo debo sembrar? ¿Por qué debo sembrar la palabra del Señor? Porque si yo no soy Señor, entonces las vidas no van a venir a los pies del Señor. Entonces el Señor no va a poder recoger una cosecha buena. Entonces no habrá mucha gente, muchas personas que vengan a los pies del Señor. Entonces tú y yo tenemos que sembrar la semilla de la palabra para que pueda haber una cosecha grande de vidas, de almas, de personas, de muchas personas que vengan a los pies del Señor, que vengan a servirle. Ahora bien, ¿para qué yo debo sembrar? O sea, porque, ok, usted me dice, pastora, que hay que sembrar la palabra del Señor, que hay que predicar, pero ¿para qué yo debo predicar? Yo debo predicar esperando que la semilla que yo voy a sembrar del evangelio en el corazón de las personas se va a multiplicar, que va a haber una cosecha rendida, que va a haber, que van a dar frutos, que yo voy a poder ver
todas las personas que se han convertido, que han venido a los pies del Señor, que han entregado la vida de cada uno de ellos al Señor, y que hoy estaremos cosechando esos frutos de personas que se han alejado de los vicios, de los placeres, que se han alejado del pecado, personas que se han alejado de la prostitución, del lesbianismo, de todo tipo de adulterio, de fornicación. Entonces esa es la cosecha, esa es pues la respuesta de nosotros haber sembrado la palabra del Señor en las vidas. Cuando nosotros damos la palabra del Señor y las personas aceptan que son pecadores y que no quieren vivir más así, que quieren recibir a Cristo en su corazón, entonces las personas se alejan del pecado, y entonces tendremos una sociedad más limpia, tendremos una sociedad que no va a estar llena de personas que están dañándola, que están mal enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Tendremos una sociedad que va a agradarle más al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que sembrar la palabra del evangelio. ¿Y saben también por qué? Porque tenemos que cumplir con el mandato del Señor cuando Él dijo que fuéramos por todo el mundo y que predicáramos el evangelio. Esa es otra razón por la que nosotros tenemos que sembrar. Para eso es que sembramos la palabra del Señor en el corazón. Mateo 13:8 nos dice, pero que la parte de la semilla que cayó en tierra buena, esa parte dio buenos frutos, y dio fruto al 100, al 60, al 70 por uno. Así que nosotros vamos a ver que cuando lanzamos la semilla para que caiga en tierra, y aquella que cae en tierra buena, nosotros vamos a poder pues gozarnos de ver que la palabra que sembramos en el corazón de aquellas personas, pues rescató a aquellas personas del pecado y ha hecho de nuestra sociedad un mundo mejor, un lugar mejor. Yo quiero hablarte ya para concluir de que recuerda que estamos en tiempo de siega y de la cosecha, y que es tiempo para aquellos que han sembrado, es tiempo ya de cosechar. Pero aquellos que no han sembrado nada porque apenas están pues llegando a los pies del Señor y quieren sembrar, entonces es tiempo de que empieces a sembrar para que a su tiempo entonces coseches lo que has sembrado. Recuerda que a partir de este momento es el tiempo perfecto para empezar a sembrar. Pastora, ¿y cuándo empiezo a sembrar? Desde ya, mañana mismo, hoy mismo, toma tu celular, escríbele a las personas que tú sabes que necesitan escuchar la palabra del Señor. Pastora, y si me rechaza, tú da la palabra y siembra esa semilla en ese corazón, que el Señor se va a encargar de lo demás. Así que no pierdas tiempo, no pongas excusas, y luego tú te vas a dar cuenta por qué el Señor te estaba motivando a darle una palabra a tal o cual persona, porque luego vas a poder ver los frutos de lo que has hecho. Ya para concluir, quiero dejarte esta anécdota, y trata de un señor, de un hombre que era cargador de agua. Este hombre vivía en la India y él tenía grandes vasijas. Tenía un palo, ¿verdad? Y en el palo, en los extremos, él tenía 2 vasijas grandes. Y él iba todos los días a hacer su trabajo. Iba al río con esas dos vasijas que eran bien grandes, y las llenaba de agua. Luego que las llenaba de agua, volvía y se la ponía en el hombro e iba todo el camino con estas 2 vasijas. ¿Qué sucedía con estas 2 vasijas? Había una que estaba rota, que estaba agrietada, y la otra estaba en perfectas condiciones. Esa vasija no tenía ningún tipo de grieta, esa vasija estaba en su mejor forma. Esa vasija conservaba toda el agua hasta el final, donde llegaba el aguador. Al final del camino llegaba el aguador con todo el agua. La vasija, que estaba buena, conservaba todo el agua, la conservaba intacta. Desde que salía el del arroyo, de donde estaba el río, hasta donde llegaba, todo el agua estaba intacta, no se botaba ni nada. ¿Qué sucedía con la otra vasija? La otra vasija, al estar rota,
ella llegaba solo por la mitad del agua. Así que durante 2 años completos, este hombre hacía este trabajo todos los días del mundo. Este hombre iba al río, llenaba sus vasijas y luego iba a aquel lugar donde las depositaba. Una llegaba totalmente llena y la otra llegaba solo a la mitad. La vasija, que estaba buena, ella se sentía muy orgullosa de sus logros, ella se sentía que ella hacía a la perfección su trabajo, ella se sentía que ella era la más perfecta porque ella cumplía con los fines para los cuales ella fue creada, ella sentía que ella era la mejor de todas las vasijas conocidas de todo el alrededor. Pero la pobre vasija, aquella que estaba agrietada, aquella que por sus grietas no podía conservar todo el agua, vivía avergonzada, ella vivía triste, ella vivía siempre apesadumbrada porque ella tenía imperfecciones que le costaba dinero a su dueño. Esas imperfecciones, estas grietas, hacían que ella se sintiera miserable, que ella se sintiera sin deseos de seguir existiendo. Ella quería incluso dejar de hacer el trabajo que hacía con el aguador porque ella sentía que ella pues estaba haciéndole malgastar el tiempo a aquel aguador. Después de 2 años, un día la vasija quebrada se queda mirando al aguador y entonces le dice: estoy muy avergonzada y quiero disculparme contigo. En verdad, quiero disculparme porque durante 2 años mis grietas no han podido ayudarte para que tú entregues a cabalidad en la cantidad de agua por la cual te han contratado para este trabajo. En cambio, la otra vasija lleva todo el agua y yo solo llego con la mitad del valor del agua, de la cantidad de agua que debo llevar. Así que estoy muy avergonzada, te pido perdón. El aguador, un poco triste, un poco apesadumbrado, le dice con palabra tierna, con palabra de amor, le dice: mira, cuando regresemos a casa yo quiero que tú notes algo en el camino y quiero que notes todas las bellas flores que hay en todo el camino, desde el mismo momento que salimos del arroyo hasta el momento en que llegamos a nuestro destino. Yo quiero que tú veas todas las flores que hay en el camino. Así que cuando él sale del arroyo, pues la tinaja que estaba agrietada hace lo que él le dijo. Y así mismo fue. Cuando iban en el camino, ella empieza a ver todas esas flores de diversos colores tan hermosas que se veían así con tanto color, con sus hojas verdecitas y se veían con tanta vida. Y entonces ella de todos modos no dejó de sentirse un poco apenada porque al final todo quedaba a mitad dentro de la vasija. Pero cuando el aguador llega a su destino, le dice: entonces, ¿te diste cuenta de todas las flores que crecen en el lado del camino? ¿Te diste cuenta que las flores solo están en el lado del camino por donde tú vas? Siempre ha sido así. Han sido tus grietas. Quise sacar el lado positivo de esto. Yo pude haberte sacado del trabajo, pude haberte puesto de un lado, pero noté que con tus grietas podíamos poner hermoso todo el trayecto del camino que tan largo es. Así que sembré semillas de flores. Cuando vi las grietas que tenía, aproveché y sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas. Y todos los días tú la has regado. Todos los días durante 2 largos años tú has dejado derramar tu agua sobre esas flores y has decorado todo este hermoso camino. Así que le dice él: si no fueras exactamente como eres, ¿sabe qué hubiera pasado? Que no hubiera flores en el camino. Así que con todos tus defectos, con todas tus grietas, no hubiera sido posible
Si no fueran por tus grietas y tus defectos, todas estas flores, con todos tus defectos, debes sentirte feliz, debes sentirte bien, porque tú has dado color a todo este camino, tú le has dado vida a todo este camino. Eso pasa con nosotros. A veces creemos que no tenemos nada para dar. A veces solo vemos nuestras debilidades. A veces solo vemos las grietas que tenemos. A veces solo nos detenemos a decir yo no sé hablar o yo soy muy torpe para recordar la palabra cuando la leo. A veces solo nos detenemos a ver que somos muy nuevos en el evangelio o que otros tienen más denuedo, más libertad para hablar la palabra del Señor. A veces solo nos detenemos a ver eso y entonces nosotros mismos nos convertimos en piedra de tropiezo para nosotros. Nosotros mismos nos convertimos en impedimento para sembrar la semilla y que esa semilla dé buenos frutos. Yo quiero decirte lo mismo que le dijo el aguador a aquella vasija que estaba agrietada. Con todas tus grietas, aprovecha esas grietas y confía en que el Señor va a poner la palabra justo a tiempo en tus labios para darla a aquella persona que la necesita. No dejes de dar esa palabra, no dejes de echarle agua a esas semillas que ya fueron sembradas en el camino. No dejes de hacerlo, porque si tú dejas de hacerlo, entonces no van a crecer flores, no va a haber fruto, no va a haber cosecha a través del tiempo en aquellas vidas. Así que sigue sembrando, cree y confía en ti. Cree y confía más en ti y por fe empieza a sembrar la semilla del evangelio, empieza a sembrar la semilla de la verdad en el corazón que lo necesita y cree y confía que el Señor va a darle el crecimiento y que en el tiempo determinado tú vas a ver aquella cosecha de todo lo que has sembrado. Así que recuerda, no hay cosecha sin que antes haya una siembra, sin que antes haya una semilla. Dios te bendiga.